buenos días, queridos hermanos, hermanas, querido Padre Celestial, querido Maestro Jesús y benefactores que nos acompañan en esta mañana de estudio. Queremos agradecer en este día por la oportunidad de comenzar nuevamente. Queremos agradecer por la oportunidad de estudiar el Evangelio en familia, entre amigos. Queremos pedirle a nuestro querido Maestro Jesús que nos permita mantener nuestra energía y nuestra atención concentradas en este lugar, en este momento, para recibir sus enseñanzas con claridad, para poder discernir, comprender y extraer de sus palabras los tesoros que en ellas se esconden. Agradecemos a nuestros hermanos desencarnados que nos acompañan en esta mañana, aquellos que vienen a instruirse, a conocer más sobre la vida espiritual, sobre los procesos, sobre las leyes divinas, sobre cómo vivir en esta tierra y en el mundo espiritual. Agradecemos a todos y cada uno de los corazones que se abren a la oportunidad de aprender, de trabajar en sí mismos, que a pesar de las luchas y dificultades, están constantes en la batalla, sabiendo que este es el camino, sabiendo que nuestro Maestro Jesús es la verdad, la vida y el mismo camino para aprender a vivir bien. Les pedimos a nuestros queridos benefactores que nos envuelvan en una luz de amor, de protección, que nos intuyan para saber qué decisiones tomar, qué decisiones no tomar. Y agradecemos a Dios por la oportunidad del alimento espiritual, que hay muchas personas allá afuera que no conocen estas verdades. Que todos y cada uno de nosotros podamos comprender la riqueza y la maravilla que es recibir la doctrina en nuestros hogares, nuestras mentes, nuestras vidas, nuestros entendimientos. Que nuestro Maestro Jesús se quede con nosotros, que no desista de nosotros y que hoy podamos todos ser un poco mejor que ayer. Que así sea. Suceso en el mundo. El hombre en el mundo. Un sentimiento de piedad debe en todo momento animar el corazón de los que se reúnen bajo el amparo del Señor e imploran la asistencia de los espíritus buenos. Purificad, pues, vuestros corazones. No permitáis que en él se aloje ningún pensamiento mundano o fútil. Elevad vuestro espíritu hacia aquellos a quienes convocáis, a fin de que al encontrar en vosotros las disposiciones necesarias, puedan esparcir en abundancia la semilla que debe germinar en vuestros corazones y producir en ellos frutos de caridad y de justicia. Sin embargo, no creas que exhortándonos sin cesar a la oración y a la evocación mental, os comprometemos a que llevéis una vida mística, que os coloque al margen de las leyes de la sociedad donde estáis condenados a vivir. De ninguna manera. Vivid con los hombres de vuestra época, como deben vivir los hombres. Renunciar a las necesidades, aún a las frivolidades cotidianas, pero hacerlo con un sentimiento de pureza que pueda santificarlas. Estáis llamados a tomar contacto con almas de diversa índole, de caracteres supuestos. No choques con ninguno de aquellos con quienes os encontréis. Sed alegres, sed felices, pero que vuestra alegría sea la que proviene de una conciencia recta,
y que vuestra felicidad sea la del heredero del cielo, que cuenta los días que faltan para que tome posesión de su herencia. La virtud no consiste en revestirse de un aspecto lúgubre y severo, ni en rechazar los placeres que vuestra condición humana os permite. Basta con que dediquéis todos los actos de vuestra vida al Creador, que os ha dado esa vida. Basta con que cuando empecéis o acabéis una obra, elevéis vuestro pensamiento a ese Creador y le pidáis, en un impulso del alma, ya sea su protección para alcanzar el éxito o su bendición por la obra concluida. Sea lo que fuere que hagáis, remontaos al origen de todas las cosas. Nunca hagáis nada sin que el recuerdo de Dios venga a purificar y santificar vuestros actos. La perfección recibe por completo, como lo ha dicho Cristo, en la práctica de la caridad absoluta. No obstante, los deberes de la caridad se extienden a todas las posiciones sociales, desde la más pequeña hasta la más grande. El hombre que viviese aislado no tendría cómo practicar la caridad. Solamente en contacto con sus semejantes, en las luchas más penosas, encuentra él la ocasión de llevarla a cabo. Así pues, aquel que se aísla, se priva voluntariamente del más poderoso medio de perfeccionarse. Si no tiene que pensar más que en sí mismo, su vida es la de un egoísta. No imaginéis, por consiguiente, que para vivir en comunicación constante con nosotros, para vivir bajo el amparo de Dios, sea preciso que os mortifiquéis con el silicio y os cubráis de cenizas. No y otra vez no. Sed felices de acuerdo con las necesidades de la humanidad, pero que en vuestra felicidad nunca entre un pensamiento o un acto que pueda ofender al Señor o hacer que se empañe el rostro de los que os aman y dirigen. Dios es amor y bendice a los que aman santamente. Un espíritu protector. Burdeos, 1863. Allan Kardec, El Evangelio según el Espiritismo, capítulo 17. Así tendrá suceso. Mantén tu fe de tal manera que no puedas afligirte excesivamente en ninguna dificultad. Mantén tu optimismo tan alto que los reveses de la vida no te hagan daño. Acostúmbrate tan fielmente a la tolerancia que puedas verte siempre en la posición de la persona menos simpática, evitando el resentimiento o la censura. Cultiva el amor al prójimo con tanto empeño que seas incapaz de fijar tu atención en cualquier aversión. Cree en la influencia y la victoria del bien, con tal convicción que no puedas apegarte a ninguna idea del mal. Mantén tu propio entendimiento de tal manera que no tengas medios de ver enemigos, sino amigos e instructores en todas partes. Resguárdate en tu trabajo con tal dedicación al bien, que no cuentas con ninguna oportunidad para molestar a los demás. Haz lo mejor que puedas, en cualquier situación, con tal devoción por la felicidad ajena, que no sufras arrepentimiento ni remordimiento en tiempos de crisis. Atiende a la armonía allí donde estés con tal puntualidad que no encuentres motivos para perder tu propia seguridad. André Luis Francisco Cándido Javier, libro Paz y Liberación. Abre el micrófono, hermana. Ah, perdón. Decía, gracias Laurita, gracias Carolina por la oración. Yo quiero comenzar nuestro estudio de hoy con una frase que es muy importante, una frase, una propuesta, más que nada una propuesta que Jesús nos hace cuando Él nos dice, vivan en el mundo sin ser del mundo. ¿Qué quiere decir esta propuesta? ¿Cómo podemos vivir en el mundo sin dejarnos atrapar por él, sin dejarnos modelar por él,
¿no? Vivimos en un mundo bastante difícil. Hay violencias, hay crisis de todo tipo. Un mundo que nos llama al consumismo, a la búsqueda de los placeres efímeros, ¿no? Al distanciamiento de los lazos familiares. Yo diría, vivimos en un mundo que nos llama siempre a la búsqueda incesante del nada. Este es el estado que desgraciadamente predomina en nuestro planeta. Entonces, vivir aquí sin dejarnos envolver por los ruidos del mundo es muy difícil, sobre todo siendo cristianos, porque es como nadar contra la corriente. Es realmente un desafío vivir aquí. Los textos de hoy nos dan bastantes sugerencias, pistas de cómo actuar en el mundo. Somos llamados a vivir una vida santa, ¿no? Una vida con una conducta sana, equilibrada, una conducta de hijos de Dios implica que tengamos piedad, tolerancia, fraternidad, discernimiento. Carolina pidió discernimiento en la oración. Un mundo que pide de nosotros amor, respeto, caridad. Y este primer texto del Evangelio según el Espiritismo nos presenta esta propuesta, ¿no? De vivir en el mundo presente, pero con las miras puestas en el futuro. Este espíritu protector nos dice, no vivan con los hombres de su tiempo. Vivan como deben vivir los hombres. Él nos dice que la virtud no consiste en rechazar los placeres que la condición humana permite. Incluso nos dice, no sean felices, pero que en vuestra felicidad nunca entre un pensamiento o un acto que pueda ofender a Dios. Y ahí está la clave más importante para vivir en este mundo. Es vivir santificando nuestros actos, santificando nuestra vida. Y el segundo texto es como una receta, yo la veo así como una receta, nos habla de fe, nos habla de optimismo, de tolerancia, nos habla de amor al prójimo, de la armonía. Entonces, el estar en el mundo es de todos, pero el no ser del mundo exige mucho, exige el esfuerzo y el sacrificio de aquellos que quieren ser felices actuando de acuerdo con las leyes divinas. Entonces, esta es nuestra reflexión de hoy, ¿no? Cómo nosotros, como espíritus inmortales, podemos tener suceso en un mundo material lleno de dificultades. Y hablamos del suceso espiritual, claro está, ¿no? Es difícil porque seguido como que nuestro primer reflejo es cuando entendemos qué es el mundo realmente, así tendemos a alejarnos de él para no dejarnos como corrompir por él. No, pero acá el texto nos está diciendo, no, vivan como los hombres de su mundo. Ahora, yo reflexionaba y me decía, bueno, pero si voy a una fiesta donde todo el mundo se emborracha y pues tengo que mejor no ir. Ahora, si soy demasiado débil para caer en esa onda, sí me conviene no ir. Pero el hecho que vaya no quiere decir que tengo que hacer como todos los demás y emborracharme hasta caer muerto, ¿no? Ahora, si no me conozco lo suficiente, quizás sí es mejor esperar un poco y no ir hasta que esté lo demasiado fuerte. Hay un pasaje en la Biblia, en Mateo, que es bastante fuerte también, nos dice, si el mundo los odia, tengan presente que me odió a mí primero. Si fueran del mundo, el mundo los amaría como a los suyos, pero ustedes no son del mundo, sino que los escogí de entre el mundo, por eso el mundo los odia. Si a mí me ha perseguido, a ustedes también los perseguirán. Está bastante fuerte ese pasaje, pero si reemplazamos la palabra odio por resistencia, es como más, Jesús hablaba en parábolas y hablaba para la gente de su época. Pero seguro que cuando empezamos ese camino espiritual empezamos a sentir esa resistencia de los demás, no que cuando caminamos contra corriente.
evidentemente sentimos esa resistencia. Y entonces ahí pensamos, ¿no? ¿Cuál sería nuestro papel en todo este mundo? Como Yuri dijo, como hijos de Dios, herederos de la creación, ¿qué me cabe hacer en este mundo? Y eso lo vemos en el pasado, en la historia de la religión, siempre hemos iniciado terribles persecuciones contra esas personas que sentían como ese llamado de espiritualizarse, de buscar lo más alto. Y de alguna forma, eso todavía sigue hoy, esa resistencia, sobre todo, no diría con todos los caminos espirituales, pero sobre todo cuando hablamos de Jesús. Cuando nombramos a Jesús, enseguida la gente como que siente así como una resistencia. Y en el pasado el primer reflejo que tuvo la religión fue de decir la vida espiritual y la vida de la materia son completamente incompatibles. Venimos de ahí. Ahí separamos los creyentes de los materialistas. Decretamos el cuerpo y la materia como algo sucio, algo inferior, y el espíritu como algo superior. Ahora, hoy bien sabemos, gracias al espiritismo, que esas impurezas se encuentran en el espíritu, que es inferior, no en el cuerpo. Siempre tenemos que recordar que el espíritu le da la vida a la materia. La materia sin el espíritu no es nada, es algo muerto. Entonces, debemos entender cuál es la utilidad del proceso material en nuestra vida. Es un proceso útil que necesitamos y es un instrumento que la providencia divina nos dio para superar nuestras limitaciones, que ya conocemos muy bien, las malas tendencias, las pasiones desequilibradas, que están en el espíritu, no están en el cuerpo. Entonces, cualquier camino que nos lleve a separarnos de la realidad, a escaparnos del mundo, no es un camino auténtico. Hay un filósofo cristiano que dice que todo lo que se eleva converge y todo lo que se aleja de Dios diverge. Entonces, en cuanto más reglas hay entre nosotros, más estructuras, más normas entre los corazones, más alejados estamos de Dios. Entonces, ¿qué ganaría con alejarme de una caverna? ¿Sí? Más los corazones están cercas entre sí, más cerca estamos de Dios. Como nos dice el texto, ¿cómo podría practicar caridad si me alejo? O sea, no tiene sentido. Entonces, no ser del mundo, estando en el mundo, no es negar el mundo, para nada, porque sería negar nuestro proceso evolutivo. Es como el adolescente que ama profundamente al padre, pero le avergüenza decirlo. O sea, el padre toda su vida se ocupó de él, le dio todo. Cuando él llega a la adolescencia, ahí adquiere cierta libertad y niega al padre, niega lo que lo llevó hasta ahí. Nosotros somos ese adolescente, ¿no? Somos el fruto de este proceso evolutivo que comenzó desde nuestra creación a donde estamos ahora. La materia nos llevó hasta acá, pero ahora negamos nuestro pasado. Entonces, por eso decimos que la materia es sucia, que la carne es débil, por ejemplo, cuando en realidad la carne no es débil, es el espíritu que se avergüenza de quién es, no la carne, le echa la culpa a la carne. Entonces, estamos saliendo así, estamos en esa parte del camino donde nos damos cuenta que salimos de las garras del instinto, donde obedecíamos ciegamente al instinto y ahora descubrimos que tenemos libertad. O sea, se nos amplía el horizonte y pensamos que ya llegamos, que somos dioses, que estamos ahí. Cuando deberíamos entender que el camino sigue, el proceso sigue, solo que ahora estamos conscientes del camino. Tenemos que seguir trabajando activamente, conscientemente en ese camino, en la materia, ¿no? Que es el instrumento con el cual nos purificamos, ¿no? Liberamos nuestros karmas, aprendemos, crecemos, etc. Entonces, vamos a abrir la palabra para comentarios y ese es un tema bien interesante, ¿no? Que creo que todos nosotros sentimos, así cuando uno empieza así ese camino, como pues uno tiende, ¿no? A alejarse, a recluirse, ¿no? Erika. Hola, buenos días a todos, familia.
sí, efectivamente, como tú dices, ustedes dicen, hermanos, cuando uno comienza con este camino, pues no. Desde mi punto de vista, pues siempre ha sido así porque pues, yo siento que siempre he estado como en el camino de Dios, bien lejos, pero buscándolo, ¿no? Evidentemente sigo muy lejos, pero un poco más cerca que antes, ¿no? Que estaba demasiado lejos, ahorita estoy un poquito de menos de demasiado lejos. Entonces, pues bueno, uno siempre pues tuvo esa tendencia, bueno, en mi corazón pues tengo muchos errores, pero siempre tuve la tendencia de buscar a Dios en mi corazón y hacer obras de bien en mi ignorancia, que ahora pues está siendo menos ignorante que antes. Y con esto lo que quiero decir es que sí, que efectivamente yo siento que ahora uno es más consciente y uno puede ver ahora como, pues, no sé qué nombre ponerle, como ese choque entre esa energía en la que uno está y en la que otros están, que están mucho más dormidos que nosotros. Y pues yo antes lo veía como, bueno, pero ¿por qué el mundo contra mí, no? Ahora comprendo muchas cosas, ¿no? Y también comprendo que empiezan a aparecer personas de la energía en que uno está. De hecho, pues me contentó mucho mis últimos momentos de la sesión de verano, de invierno en el CEYEP. Esto es un país para que las personas que están aquí presentes, yo creo que Natalie y ustedes, chicos, hermanos, son los únicos que pueden saber que, bueno, que Quebec es un estado bastante, y Canadá es un país bastante antirreligioso, o sea, no creen en Dios, o sea, es una cosa de verdad un poco, hasta decepcionante, ¿no? Y bueno, nombrar a Dios es como que estuviera, o sea, aquí decir la palabra Jesús es como que estuvieras nombrando demonio. La gente te mira así como que, ¡ah! Casi que, bueno, te hacen la cruz, no te hablan más. Y pues bueno, estuve bien contenta en mis últimos momentos de la sesión de invierno porque bueno, tuve la oportunidad de poder conversar sobre el espiritismo y siendo escuchada por primera vez que casi que sentí una alegría muy, muy grande en mi corazón. Eso para hablar un poco de lo que es esa divergencia que conseguimos en el mundo y que bueno, que consiguió el Maestro Jesús. Y como dice pues Mateo, pues si se lo hicieron a Jesús, pues no pretendamos que no nos va a pasar lo mismo, ¿no? Yo quería leer aquí dos citaciones de la Biblia. Una dice, Proverbios 16:3, pon en manos de Dios todas tus obras y tus proyectos se cumplirán. Y la segunda, que es Colosenses 3:17, dice, y todo lo que hagan, de palabra o de obra, hágalo en el nombre del Señor Jesús. Eso me hace mucho recordar un pasaje del Bhagavad Gita, en un libro que leí de interpretación del Bhagavad Gita, porque el Bhagavad Gita es bien complejo, yo nunca lo entendí si lo leía. Entonces yo me leí un libro que interpretaba el Bhagavad Gita en expresiones humanas, que yo a veces lo entendí, y decía, en todo lo que hagas, recuérdame, decía el Bhagavad Gita, ¿no? Y aunque estamos estudiando la Biblia, pues esa frase, que la he nombrado muchas veces, hizo mucho impacto en mí, ¿no? Porque, bueno, porque te permite estar más consciente en tus acciones, en retribuir una mala cara en amor, en retribuir un odio en compasión, en ver las miserias y ver tus miserias internas, ¿no? Y decir, bueno, me compadezco a mis miserias para poder compadecerme del otro y sus miserias, ¿no? Entonces, bueno, quería compartir eso con ustedes. Es mucho más fácil entender a los demás cuando entendemos a nosotros mismos, en nuestro proceso en cual estamos, porque es difícil para todos. Cualquiera que esté acá y que empieza a tener conciencia y a luchar, es difícil. Entonces es más fácil tener compasión con los demás, porque cada quien está en su lucha, cada quien está en su universo luchando con sus propias cosas y no es un camino fácil. Y esos proverbios que mencionaste es lo que nos dice el espíritu de protector, ¿no? Todo lo que uno haga, todo lo que uno piense, todos nuestros actos deben de ser dirigidos pensando en Dios. Entonces, realmente esa es la clave, ¿no? Para todos nosotros, para nuestro crecimiento espiritual. La intención que tenemos, en cualquier cosa que hacemos, ¿qué intención tenemos? O sea, lastimar, crecer, aprender o dañar. Y eso, como sabemos, las leyes divinas están en nosotros y cada quien siente lo que está haciendo. O sea, ¿con qué intención hago las cosas? Puedo tener la intención de hacer las cosas bien y equivocarme, pero la intención en mi corazón es pura.
Karen. Ya, buenos días. Em, Quería decir como qué tema tan más lindo, ¿no? Porque como comentaba Erika, o sea, al inicio, cuando empezamos a caminar, pues sí, el camino de Dios, o sea, sí, como que de repente sientes un rechazo, ¿no? Así de la sociedad, o sea, el caminar contracorriente, como ustedes decían. Y es bastante duro, es bastante complejo, la verdad, porque, o sea, lo que dice Erika de sentir ese choque de energía con las personas, pues lo y sentir así como que sentirte mal, o sea, como la energía igual ya no está como en esa frecuencia, incluso con las personas con las que antes yo salía, mis amigos, mis grupos sociales, todo eso. Entonces, pues conforme pasaba el tiempo y conforme iba estudiando más, pues menos quería salir y menos quería ver a la gente y menos quería estar en ningún lado, ¿no? Como totalmente encerrarme en mi mundo y lo mismo con mi familia, o sea, yo ya no quería ir a ningún lado ni nada porque no me sentía parte de, no me sentía cómoda. Entonces, sí fue como un verdadero reto al inicio, porque yo sentía que también yo estaba como a la defensiva, como no, es que lo están haciendo todo mal. Y pues yo también obviamente estaba, obviamente en el error, ¿no? Entonces, bueno, creo que es parte de el sentir así el golpe de realidad y conforme eso, pues ser pacientes también, o sea, ser pacientes con nosotros mismos y pues con nuestra familia, con nuestro alrededor, porque pues al final cada uno pues vamos a nuestro ritmo y siento que es muy verdadero eso, hasta que tú no estás ahí puedes entender, saber desde esos ojos, ¿no? Entonces creo que para mí ahora es difícil, sigue siendo difícil, pero ahora entiendo más algunas actitudes, ¿no? Entonces, como ya no caer en el juicio, en el señalamiento, sino decir, híjole, que Dios te bendiga, ya te llegará el momento, ¿no? Entonces, pues eso, poner todo en manos de Dios y pedirle, a mí me funciona mucho como pedirle mucha fuerza y mucha paciencia para entender, para discernir, justo. Esa palabra me encanta, ¿no? Porque a veces estamos frente a situaciones que no sé, pueden ser un poco como ¿cómo decirlo? Como no turbia, sino que no sabes discernir de que, a ver, esto me va a ayudar en mi crecimiento espiritual o es solamente una ilusión o no sé, entonces como que pedir mucha ayuda, ¿no? Mucha orientación a los benefactores y todo. Y, y sí, aprender a vivir con los goces pues sí, materiales, todo lo que hay ahora, pero yo siento como que sin perder la brújula, ¿no? El objetivo de hacer el bien a los demás y pues seguir avanzando en nuestro camino espiritual con Dios. Gracias. Nos permite aprender a medirnos, o sea, vivir en sociedad, en ir a reuniones y eso, a medirnos, a moderarnos con las cosas, realmente a luchar con los excesos que siempre hicimos. Y tuve una reflexión cuando estaba estudiando, que Jesús dice, bueno, si a mí me persiguieron en el pasado, a ustedes ahora también los perseguirán. Pero en el pasado, ¿quién eran los espíritus que perseguían a Jesús? Acuérdense que somos espíritus, no soy Sebastián acá ahora que recién nació, no, soy un espíritu que hace miles de años que camino. Entonces probablemente nosotros éramos aquellos que perseguíamos a Cristo, a los cristianos de esa época. Y como sabemos la ley de causa y efecto, ahora somos nosotros quienes descubrimos esta palabra y somos perseguidos por el mundo, de la misma manera que probablemente los perseguimos en esa época. Así que todo. Hablabas un poco de los excesos, pero también de las personas, Karen, vemos esa divergencia, ese choque de personas, pero es parte de nuestro caminar, ¿no? La doctrina nos dice que Dios no hizo al hombre hizo al hombre para vivir en sociedad, entonces estamos realmente tenemos que vivir con los demás, tenemos que tener ese choque, sí o sí va a existir ese choque entre los demás. El contacto
todas las facultades que Dios nos dio, la palabra y todo para vivir con los demás, no fueron hechas inútilmente. Y nuestra naturaleza instintivamente nos lleva a la búsqueda de esa vida con alguien, de esa vida en sociedad. Somos indiscutiblemente seres sociales. Y viviendo en sociedad, seguro que nos encontramos con personas diferentes, con distintos caracteres, diferentes formas de pensar. Y esto nos trae problemas tanto en nuestras relaciones familiares como en nuestras relaciones sociales, ¿no? Gracias a la reencarnación nosotros ya entendemos que tenemos diferentes niveles de evolución y esto implica diferentes intereses, diferentes comportamientos, caracteres diferentes. Nosotros ya tenemos ese entendimiento. Ahora, solo viviendo en sociedad podemos contribuir al progreso de nuestro mundo, ¿no? Gracias a la ayuda mutua. Ningún hombre, ninguno de nosotros tenemos las facultades completas. Todos estamos en un proceso evolutivo, donde vamos adquiriendo, donde vamos perfeccionando nuestras facultades. Y eso se da por medio del contacto con los demás. Nos completamos unos a otros, nos necesitamos unos a otros. Necesitamos la ayuda de los demás como los demás necesitan nuestra ayuda también, ¿no? Entonces ahí el texto nos dice, ¿no? Que no es viviendo una vida mística, aislados, que conseguiremos crecer moralmente. Necesitamos ese contacto con los demás. Esconderse del mundo y de los problemas simplemente nos haría inútiles, haría que nos estanquemos. Y nuestro llamado es la práctica de la caridad. Somos llamados a ser caridosos y aislados no es posible. Solamente con los demás en el mero apogeo de los problemas, de la lucha, que podremos buscar esa vivencia, ¿no? De vivir como en la santidad, en la elevación espiritual. Solamente con el desafío, ese desafío del contacto con los otros, que podemos ejercitarnos moralmente. El texto nos dice, somos condenados a vivir en sociedad. Entonces debemos aprender a aceptar esas diferencias de los demás. Debemos aprender a colaborar. El texto nos dice, no choques con ninguno de con los que te encuentres. Y ahí es donde entra nuestra práctica de la tolerancia, la indulgencia. Pues nadie avanza solo, nadie, simplemente. Es poco difícil practicar la caridad solo. Es difícil. O sea, Eso sería egoísmo, porque la caridad solo sería solo para ti, entonces realmente es egoísmo. exactamente. O sea, el aislarse para no ser contaminado por el mundo es realmente, como el texto lo dice, es egoísmo. Y el egoísmo es lo contrario de la caridad. Sin caridad no hay salvación, nos dice el espiritismo, ¿no? Ahora, siempre es necesario como tomar un tiempo para descansar. A mí me vino un pensamiento así sobre Pablo de Tarso. Pablo de Tarso era aquel que persiguió a Cristo, a los cristianos, y él cuando se convirtió, cuando se le apareció Cristo, él tomó 2, 3 años en el desierto, ¿no? O sea, fue en su profundo interior y cuando salió de ahí salió como un apóstolo de Cristo y después no perdió más un segundo hasta que murió. Ahora nosotros tenemos que cuestionarnos. Sí es bueno rehacer fuerzas, pero nosotros cuando decimos, necesito un descanso, esto que el otro, ¿para qué es? Para mirar Netflix, una serie, o sea, no es del mismo. Si nos retiramos para salir más fuertes, está bien, ¿no? Es noble. Ahora quería llamar un poco la atención sobre el aislamiento en estos tiempos en que vivimos. Nosotros es menos probable que nos vamos a ir a esconder a una cueva, a una caverna o al desierto. Pero si nos fijamos bien, nosotros en nuestra misma casa, cuando llegamos de las actividades del día, entonces, del trabajo, escuela, todo eso, hola, hola, buen día, ¿y qué pasa? Cada quien se retira, o con su celular, o con su televisión, nadie conversa. A veces estamos en el restaurante, ven una familia que se encuentra, cada quien está en su celular, completamente aislado. O sea, no hay más ese convive que No es necesario necesitamos. más irse a una caverna
No, porque si analizamos bien, lo vivimos dentro de nuestra casa, con nuestros seres más cercanos. Y si nos aislamos de nuestros seres cercanos, hijos, tíos, imagínense con la gente de afuera, que ni conocemos. Y para nosotros, espírita cristiano, necesitamos, lo que se aprende acá es esa luz que recibimos acá, necesitamos llevarla a los demás. Y es solo estando en el mundo que podemos llevar a los demás. Ahora no hay que confundir, nuestro trabajo no es salvar a la gente, porque el único que salva es Cristo. Nosotros no tenemos ese poder, pero sí tenemos el poder de llevar esa agua, eso que aprendemos a los demás, de compartirlos con los demás. Y él diría, no es solo un deber, es un deber para nosotros, no es una opción o si sí o no. Nosotros tenemos esta información y la tenemos que compartir. O sea, tenemos que ser trabajadores de Cristo activos, no pasivos. Ah, a mí me funcionó, estoy bien, todo bien. No, porque los demás también sufren. Y Cristo espera de nosotros que compartamos con los demás también. Vimos. Vamos enfrente. Qué miedo. Aquí, por ejemplo, estaba pensando en los monjes, en los budistas, en los monjes tibetanos que se aíslan a orar, ¿no? Cómo los vemos como seres súper iluminados y súper elevados y todo el tiempo meditando, pero realmente pues no salen a convivir con nadie más. O sea, siguen ellos en su atmósfera de, pues sí, tal vez su energía elevada, ¿no? Con la oración, sabemos el poder de la oración, pero en qué momento salen a compartir con los demás, no sé, como que me entró ese, pues sí, como ese pensamiento, como a veces eh, etiquetamos y juzgamos, ¿no? Como, ah, no, ser súper espiritual y realmente dónde está la caridad ahí. Claro, además de la oración, pues, del mundo, pero no está aquí este contacto físico con la gente. Todo. La espiritualidad nos dice que eso es egoísmo, ¿no? Posiblemente algunos de ellos necesiten eso y van a, diría César, lo que van a aprender es que al final de su vida van a aprender que necesitaban el contacto con los demás para esa elevación que estaban buscando. Entonces, mismo que estén ahí, van a aprender algo. Esto es cuestión de tiempo, ¿no? Pero sí la doctrina nos dice que eso es egoísmo. Erika. Erika. Levantaste la mano, Erika. Sí, sí, es que cuando Karen habló de eso me hizo recordar el, el libro de Memorias de un Espíritu, Te Perdono, donde, bueno, es una monja, imagínense, de los años 1600, que en España está en contra de la Iglesia Católica, pero bueno, ella se hizo monja porque era como la forma de servir en ese momento a Dios, ¿no? Entonces ella luchaba con el claustro de los monjes porque, bueno, esa era como que aún todavía en esta época hay, por ejemplo, aquí en Ottawa hay un centro de claustro de monjas. Se dice, bueno, ¿qué hacemos nosotros encerradas cuando hay tanta gente pasando hambre afuera, pobres, niños desasistidos, mendigos que necesitan, viejos que necesitan un lugar donde dormir, donde comer? Entonces ella decía, la caridad no es solamente pues ir a encerrarse en un claustro y servir a Dios, la caridad es servir precisamente en nombre de Dios a todos esos hermanos que necesitan, ¿no? Entonces fue una lucha constante de la Iglesia Católica. Y bueno, eso me hizo, en la lectura de ese libro me hizo reflexionar mucho de, bueno, de quizás la actitud de nosotros como católicos, que fui, bueno, yo fui católica profesante en algún momento, muy pequeña, porque eso, cuando yo fui adolescente, pues yo no le encontraba como mucho sentido, más que una que otras cosas, el hecho de ir a la iglesia los domingos. Eso era el único momento, estaba muy bien, pues que por lo menos un día adoráramos a Dios, ¿no? Pero yo lo veía como absurdo, pues. Yo veía como absurdo que la gente entrara a la iglesia, escuchara en latín, porque en ese momento, yo no soy tan vieja, pero soy de 1975, las misas todavía se daban en Venezuela en latín, y pues yo me acuerdo que yo me aburría enormemente, claro, estaba pequeña, pero igual, pues, o sea, yo decía, o sea, no entiendo nada, no entiendo nada, y la gente viene aquí a rezar, a como a escupir todo lo que aprendes en latín, que no tienes ni idea de qué sentido tiene, y salen de ahí y ya se olvidó. O sea, entonces, bueno, es acordarnos vuelvo otra vez a la frase, recordarnos de
recordarnos de que en todo lo que hagamos, recordarnos de Dios. No es solamente los domingos, no es solamente nuestra meditación, sino que la verdadera obra está en eso, pues en la caridad. Y la caridad debe comenzar por evaluar, bueno, yo lo veo así, por evaluar tus propias acciones, ¿no? Ser caritativa, empezando a ser caritativa contigo misma. Y pues esa frase da mucha vuelta en mi cabeza todo el tiempo porque yo siempre me pregunto, bueno, ¿esto que estoy haciendo es del agrado de Dios o no? Y siendo sincera conmigo misma, porque muchas veces hacemos acciones que sabemos que no están bien, pero las pasamos así, tú sabes, ¿no? Ay, déjame hacer como la ola, surfearla y olvidarla. No, es detenerte y con conciencia decir, ajá, me recuerdo de la frase. Todo lo que hagas, recuérdame. Ok, estoy haciendo esto y me estoy acordando de ti, Señor. ¿Será agradable para ti? ¿Cumplirá con la palabra del Evangelio que yo estoy diciendo? Que la conozco muy poco y que todavía soy ignorante, pero con lo poco que sé que tengo las bases para poder hacer un buen juicio de mis acciones. Eso. Me gustaría, ¿No? Pues, solo quiero tomar 2 minutitos porque y me hizo acordar con lo que dijo Karen cuando hablaba de los monjes. Esta semana, así estudiando para el estudio, escuché una conferencia y el conferencista contaba una historia que no recuerdo muy bien, pero él decía que en un pueblo la situación estaba degenerando bastante y había mucho problema. Entonces decidieron mandar a uno de los sabios de ahí, eso como decía, esos que se la saben todas, ¿no? Y lo mandaron ahí para rectificar la situación. Entonces el sabio cuando llegó ahí dijo, bueno, anuncié mi presencia, les dije que estaba acá presente y me retiré al campo. O sea, para no, le hice saber que estaba ahí, pero me retiré, o sea, no me quedé ahí donde estaba el trabajo. Me retiré al campo y me quedé ahí. Eh, Solo comía hierbas, solo comía hierbas para mantenerme puro. Decía, para demostrar mi pureza, solo me vestía de un blanco inmaculado. Y también no hablé, o sea, decidí no decir más una palabra para no errar, ¿no? Para no. Entonces, pasó el tiempo y la situación se hizo peor. Entonces vinieron a ver qué pasaba, ¿no? ¿Por qué trabajo había hecho? Y entonces el sabio le dijo, justo venía un caballo caminando y él le contó todo lo que hizo y dijo, ¿qué? Pero el caballo también come hierbas, también duerme en el campo, tampoco habla, no dice nada. ¿Y de qué sirve? En realidad, o sea, de purificarte tanto solo en tu cueva, ¿de qué te sirve? O sea, no sos útil para los demás, no le das nada a los demás. Ciertamente hay mucho que aprender meditando y eso, pero creo que hay que encontrar un equilibrio en todo eso. Si medito para poder ir al mundo y tener más tranquilidad, o sea, trabajar mejor, 100%. Pero si no, ¿de qué te sirve? yo quería, levanten la mano, gente, si quieren hablar. Quería venir sobre ese aspecto, ¿no? Del mundo, porque todos los desafíos, ¿no? Todos los días aparecen en nuestra vida cuestiones que nos ponen en juego nuestra tranquilidad, que ponen en juego nuestra paz, nuestro equilibrio emocional, tanto las personas con las que vivimos o tenemos contacto, como también las situaciones del mundo, ¿no? Ahora, desde que el mundo es mundo, siempre ha sido difícil. Los desafíos siempre han estado ahí, pero todos los desafíos, y eso es algo que nosotros debemos entender, que todos los desafíos que se presentan en el mundo para nosotros son los desafíos que nuestro espíritu necesita. Todo es de acuerdo con las necesidades del espíritu, conforme las necesidades evolutivas de cada uno de nosotros, de cada ser, la vida nos va proporcionando estos desafíos para nuestro aprendizaje. Nos va poniendo en contacto con personas que muchas veces es muy difícil para aprender, nos va poniendo en situaciones, puede ser, no sé, o sea, los desafíos son tan grandes, puede ser una enfermedad, una cuestión económica, puede ser mil cosas, ¿no? Entonces la vida siempre se va a arreglar para ponernos frente a esas situaciones. Ahora, si nosotros las vemos de una manera superficial, sin la comprensión de la utilidad de cada cosa, vivimos en constante sufrimiento, en constante inquietud, con miedo, e incluso hasta con la rebeldía, pensándonos que es injusto para nosotros, sintiéndonos víctimas. Entonces, si tomamos los desafíos del mundo como obstáculos para nuestro desenvolvimiento, para nuestro progreso,
nuestra vida aquí va a ser muy difícil. Pero por el contrario, si nosotros los aprovechamos, si aprovechamos esas relaciones difíciles, esa situación económica difícil, nos daremos cuenta que son impulsos, los desafíos son impulsos, son estímulos para nuestro progreso. Entonces, siempre frente a cada situación tendremos esas dos opciones, las dos puertas que llamamos nosotros, ¿no? La puerta estrecha y la puerta angosta, ancha, ¿no? Sea que nos estanquemos, que nos rebelemos, o sea que busquemos esa forma de sobrepasarlos, de vivirlos, de contornarlos, por el esfuerzo tanto interno como colectivo. ¿Y cuántos desafíos ya hemos pasado hasta ahora? Y cada uno tiene sus propios desafíos en el mundo. Si nos comparamos a otro, cada quien tiene sus luchas. Seguro que como sociedad tenemos algunas en común, pero como seres individuales, cada quien, ¿no? Cada quien tiene lo necesario para su proceso evolutivo, y esto es lo que debemos siempre entender. Para uno podría ser una enfermedad, para otros una condición financiera, la pérdida de un ser querido, un conflicto con un familiar, en fin, ¿no? Hay muchas cosas, pero es preciso entender que no son propiamente los desafíos en sí quienes complican nuestro progreso, ¿no? Ya dijimos que esos nos dan oportunidades. El gran problema, y esta es nuestra gran reflexión, una reflexión muy importante, el problema no son las circunstancias exteriores en sí, pero lo que es el problema es la manera con la cual cada uno de nosotros las enfrenta. La forma en cómo vivimos los acontecimientos del mundo, las relaciones que tenemos, la forma de vivirlos es que nos hará ser o no ser de este mundo. Porque dos personas pueden vivir la misma prueba y las dos personas las pueden vivir de una manera diferente. Entonces, la prueba no es la que determina el tamaño del desafío. Lo que determina es la postura que tenemos frente a las circunstancias. Nunca es lo exterior, nunca son terceros, sino siempre es algo que hay en nosotros. Y por más variadas que sean los problemas, las situaciones, las dificultades del mundo, el mayor desafío siempre seremos nosotros. Siempre será la manera en que afrontamos la vida. ¿Cómo lidiamos con la vida? Ese es el problema. Entonces, si queremos vivir en el mundo sin ser del mundo, es trabajando en nuestro interior. Paremos de echarle la culpa a todo mundo, a la circunstancia, a la situación. No, es trabajando en nuestro interior para ir adquiriendo la comprensión, que es lo que estamos haciendo aquí, la fortaleza, la paciencia para enfrentar la vida, ¿no? Fe para enfrentar la vida, eso es lo que necesitamos. Y ayer me hizo pensar mucho en eso porque César dijo una frase, ¿no? Así como un poco regañadora, ¿no? Aprendan, entiendan, colaboren con la vida. Entonces fue eso, ¿no? Aprendan, entiendan y colaboren con la vida. Entonces el problema nunca será de afuera, pero sí dentro de nosotros mismos. Para no ser del mundo hay que aprender a dominarse uno mismo, ¿no? A educarse uno mismo. Eso es lo que yo creo que es la propuesta que Jesús nos está lanzando. A mí me pasó. David levantó la mano. Sí, por ejemplo, estoy en un trabajo y trabajo con compañeros y por ahí no funciona mal la cosa y decido cambiar de trabajo porque este fulano me cae mal, este siempre es así y así, ¿no? Y cambio de trabajo, voy a un trabajo nuevo y los trabajadores en el nuevo trabajo son exactamente igual que los viejos. O sea, los cuerpos cambian, pero está este que me cae mal, está este que hacía lo mismo. Entonces, siempre tengo ante mí el mismo patrón energético con el cual tengo que aprender a lidiar. Lo mismo que los cuerpos cambian, la situación cambia, pero siempre es lo mismo. Y como Yuri dijo, ahí sí, lo que tengo que cambiar soy yo, de la manera que veo, de la manera que interactúo con eso, ¿no?
porque Dios siempre va a poner lo que necesito para que sobrepase ese obstáculo que tengo que pasar. Entonces me puedo cambiar de trabajo, de ciudad, de planeta. Ahora nos queremos ir para Marte. Como la cosa no funciona mal en la Tierra, hay que irse para Marte. Y no, porque está muy mal todo acá. Entonces en Marte vamos a hacer lo mismo que hicimos acá, porque no queremos afrontar, no queremos escapar de la situación. Y va a seguir apareciéndonos frente a nosotros hasta que aprendamos. David. Aprende. Aprendamos. Bueno, César creo que comentó bien. Yo ayer estaba, a veces estoy ocupado y no puedo tomar las sesiones en vivo. Creo entender un poquito la exhortación que César pudo haber comentado, ¿no? Que pareciera que no aprendemos y que pareciera, como decía Sebastián, que tenemos que lidiar con nosotros mismos y pareciera que no nos entendemos y no entendemos, como dicen algunos amigos, qué marca nos patrocina. Y de hecho pareciera que somos como vehículos de algunas marcas y no sabemos si es la marca Coca-Cola o es la marca Marlboro o es la marca, pero pareciera que la marca son marcas y no somos la verdad, no somos. No nos entendemos cuál es nuestra verdadera esencia. No sabemos quiénes somos, no sabemos cuál es en qué juego estamos jugando y si estamos jugando un juego bastante doloroso y complicado, bastante difícil de entender porque no nos entendemos, ¿no? Y creo yo que la realidad, así como lo comentan, ciertamente tenemos que tratar y sociabilizar. Sobre todo tenemos que aprender a pulir nuestro diamante en bruto con los otros diamantes que pueden estar más o menos en bruto, pero entre dos diamantes usualmente se liman y salen chispas usualmente, que no es la idea en ese sentido. Pero normalmente como manifestamos esa faceta inacabada, imperfecta, hostil, estresada, esquizofrénica. Ahorita me decían, estoy estudiando un poquito la cuestión de la depresión y esquizofrenia en jóvenes y me doy cuenta, inclusive también he visitado algunos grupos de neuróticos anónimos, dije en parte por curiosidad y en parte pues saco ahí mi neurosis, ¿no? Y yo aprendí mucho, estoy aprendiendo que por ejemplo neuróticos anónimos y alcohólicos anónimos y otros anónimos manejan los 12 pasos. Y estaba revisando así los 12 pasos y hablan sobre vencerse a sí mismo, sobre decir, sabes que no puedo con mi esquizofrenia, no puedo con mi personalidad, no puedo con mi carácter. Y llegó el caso de un comentario de una compañera de Chile, una persona que no conozco, que decía que ella no podía dejar de ser hostil con sus hijos, de agredirlos, de regañarlos, porque estaba en un estado, digamos, de neurosis constante, o sea, regresaba al trabajo, no quería ver a sus hijos, les daba cualquier cosa para comer, y cuando comprendió de alguna forma que qué es lo que estaba pasando, porque se le hizo luz, se dio cuenta y empezó a llorar, ¿no? Al irse a dormir, empezó a llorar tremendamente porque no se entendía a sí misma. Y muchos de nosotros, unos más, otros menos, estamos en la misma, en mayor o menor grado. Quizás algunos de nosotros no nos damos cuenta, pero así lo estamos o así lo proyectamos con los demás. Y curiosamente, el trato con los demás nada más nos sirve, bueno, no nada más, nos sirve para muchas cosas, particularmente a tratar de ver a Dios en nuestros semejantes, cosa bastante difícil, porque en general vemos en nuestros semejantes defectos, pero no nos damos cuenta que son espejos o proyecciones también de nosotros, porque no puede haber un pleito si no hay dos boxeadores montados en el ring. Entonces, o se baja uno, o se sigue la fiesta y se hace ahí un caos tremendo, ¿no? Entonces, creo que la reflexión es muy buena. Tenemos que aprender a que tenemos que lidiar con nosotros. Si estemos encarnados, estemos desencarnados, estemos en el umbral, o estemos en el purgatorio, estemos en el cielo, o donde estemos, vamos a tener que seguir lidiando con lo que hemos hecho de nosotros mismos, algo diferente a lo que Dios proyectó. Y ahí está la clave, ¿no? La clave es entender que la solución es Dios, aunque suene un poco religioso, que dar a Dios todo, tus virtudes, tus defectos, tus vicios, tus apegos, tus pensamientos, por muy elevados o muy limitantes que estén, entregarlo todo a la divinidad. Y quizás lo único que podemos llevarnos en este viaje y yendo al otro viaje es que tanto enfocamos nuestra prioridad a Dios, a Jesús, digámoslo así, la relación más importante que podemos cultivar con la de nosotros mismos es con Dios. O sea, a Dios lo vamos a tener eternamente. Estemos quizás con el umbral y haciendo desastre y medio, que ya lo hicimos en el pasado quizás
Lo más importante es eso, es Dios y sobre todo vincularnos con Él, aprender a amarlo, aprender a entenderlo. La gente no entiende lo que es Dios. La gente muchas veces resiste la idea de Dios porque la idea que le han dado es una idea religiosa distorsionada. Entonces, en la oración, en la meditación y en el servicio al prójimo, creo yo están las claves. Gracias. Gracias, David. Abrimos, gente, nos queda poquito tiempo. Y eso que dijo David es muy importante, ¿no? Porque realmente no hay otra cosa, no hay otra salida, yo no veo otra solución para nuestros problemas. Él siempre es la solución a nuestros problemas. En este mundo, así como es, Él es el único que nos va a dar fortaleza. No, no nos queda de otra, estamos condenados a vivir aquí. Yo pensaba en esa parte, ¿no? De cómo si nosotros, si todo el mundo tuviéramos ese entendimiento que solamente es temporario, ¿no? Las situaciones, esos conflictos que vivimos, es temporario y que Dios siempre es lo intemporario, ¿no? Lo es todo. ¿Por qué siempre nos apegamos a las cosas que se van, a las cosas que terminan? ¿Por qué siempre estamos agarrados en eso? Es una nos gusta, la verdad que yo pienso que nos gusta sufrir, ¿no? Y una de las cosas que pienso que es siempre establecer objetivos, ¿no? Cómo queremos llevar nuestra vida, cuál es el mundo que queremos vivir. Y siempre nuestro objetivo mayor va a ser eso, va a ser Dios, va a ser Jesús. Tenemos que aprender a vivir aquí en el mundo del modo que el mundo es, porque no podemos huir de las necesidades, no podemos huir de las luchas, no podemos huir de las dificultades, pero sí tenemos ayuda, siempre tendremos ayuda. Ahora, si estamos aquí en este mundo quejándonos todo el tiempo de que el camino es largo y que el camino es pedregoso y que el camino es tierroso y que hace frío y que hace calor, créame que este camino va a ser muy difícil para todos nosotros. Pero si vamos por el camino entendiendo que estamos solo de pasaje, que todo es temporario, si lo recorremos con una buena actitud, el texto nos dice, sé felices, sean felices, con la fortaleza interna que Jesús nos da, con la fortaleza que queremos construir, puede pegar fuego afuera, puede haber fuego afuera y nosotros lo vamos a poder enfrentar correctamente. El camino quizás no vamos a llegar más rápido que los demás, pero nos va a parecer más agradable. Entonces es aprovechando las oportunidades que se presentan, que ahí es como salimos del mundo. Y esa oportunidad que Dios nos da de disfrutar todo lo que Él pone y de tener esa ayuda de nuestros guías. Entonces ahora si no necesitaríamos vivir en este mundo de tormentas, de crisis, de dolor, no estaríamos aquí. Pero estamos donde tenemos que estar, nada es al azar. Hacer las cosas diferentes es difícil para todos. Y muchos nos desanimamos, y digo, nos desanimamos porque ya me pasó a mí desanimarme. Y Emmanuel dice, se desaniman y vuelven al barro. Volvemos al barro, volvemos a lo mismo, pero es plenamente posible realizar cambios. Lo cierto es que todos nosotros inevitablemente en determinado momento vamos a llegar a nuestro destino final. Y si queremos vivir de la forma como Jesús nos propone, como David ahorita nos mencionó, vivir con la fortaleza de Dios, vivir en el mundo sin ser del mundo, es necesario investir en nuestra reforma íntima. Es necesario reformar nuestros sentimientos, liberarnos de los intereses materiales. Es empezar a hacerse ligeros, ¿no? Sabiendo que Dios construyó todo esto para perfeccionarnos, pero no para quedarnos aquí definitivamente. Jesús nos dice, hay muchas moradas en la casa de mi Padre. Dios construyó todo esto para nosotros. Y el hecho de no querer estar ahí en esa construcción, en esa creación,
Se me hace irresponsable e infantil, porque nosotros decimos, "Ah, el mundo está hecho un desastre", pero ¿quién lo hizo así? Nosotros, en otras encarnaciones. Nosotros somos la humanidad. Es como que si estoy en mi casa, ensucio toda mi casa, dejo hecho un desastre y digo, bueno, no, me voy porque no me cuadra, no quiero estar acá. O la vendo o me compro otra mejor, porque esta está toda sucia. No, tengo que tomar mis responsabilidades y limpiarla, o sea, arreglar el desastre que hice. Ah, pero no me acuerdo de lo que hice en el pasado. Bueno, pero ahora sé que soy un espíritu inmortal y, y con ese conocimiento, ¿qué voy a hacer? Hay una pregunta en el libro de los espíritus que dice, ¿por qué en general los malvados ejercen mayor influencia sobre el mundo que los buenos? Esa es la pregunta. Los espíritus responden, por la debilidad de los buenos. Los malvados son intrigantes y audaces. Los buenos son tímidos. Cuando estos se decidan, los buenos lograrán imponerse a los malos. Y si observamos las redes sociales, esto está dirigido por el mal, esto, por la oscuridad, y nos vamos a pasos firmes hacia el abismo. Entonces nosotros, como trabajadores de Cristo, del Señor, ¿qué vamos a hacer? Nos vamos a decir, no, mejor nos vamos a vivir a Marte, porque esto está hecho un desastre y hay mucho trabajo acá. Mejor me conviene irme a otro planeta. No, tenemos que tomar la responsabilidad. Porque a final de cuentas, de nosotros no nos podemos escapar nunca. Y si hice un desastre acá en la Tierra, también voy a hacer un desastre en Marte. Porque el problema está en mi responsabilidad. Y seguido para nosotros, en general, como seres humanos, es más fácil culpar el gobierno, la economía, pero al final de cuentas, el pueblo elige todo eso. El pueblo elige dejar su responsabilidad entre las manos de otro para después, si la cosa va mal, ahí me puedo quejar. Ahí por lo menos no es mi culpa, fue fulano. Estoy sufriendo por fulano. Pero esas responsabilidades siempre van a volver hacia nosotros. Entonces, hasta que no digamos, no, bueno, miremos el ejemplo de Jesús. Jesús vino acá y él siempre estuvo firme frente a los que no respetaban las leyes de Dios ante la oscuridad. Siempre estuvo firme, siempre. Nunca dejó y nunca fue violento, nunca fue, pero siempre tuvo una postura de mucha firmeza ante la oscuridad y la guardó hasta la muerte. Entonces tenemos que reflexionar nosotros como trabajadores de Jesús, qué postura vamos a tener frente al mundo. O sea, tenemos que estar en Él y está bien que estemos en Él, porque el mundo necesita de luz. Esa luz que tenemos la debemos compartir con los demás. Y hasta que nosotros no tomemos esa postura de firme, de decir, no, esto no es correcto, no se hace más, el mundo va a seguir siendo como es. Hasta que el hombre de bien no tome su postura, su responsabilidad y diga, aquí basta. Todo, se dan cuenta como en todo, ¿no? Y hasta en las más simples cosas, ¿no? En las cosas cotidianas, siempre podemos tomar esas decisiones, ese paso firme o dejar esa oportunidad. Todo nos pone a prueba día a día, ¿no? Todo, las personas, en la calle, en el tráfico, en el trabajo, todo el tiempo somos confrontados a situaciones. Entonces, en nuestra vida cotidiana, en las luchas cotidianas, que podemos salir del mundo, ¿no? Yo buscaba el ejemplo, sí, me daba el ejemplo del dinero cuando estaba estudiando y decía, el dinero, por ejemplo, es un recurso del que disponemos que es neutro, pero dependiendo de cómo lo usemos, ¿no? Podemos convertirlo en una herramienta para la caridad, de ayuda, de elevación, o podemos usarlo para la degradación moral. Entonces, depende de nosotros y así es con todo, cualquier pequeña, por más pequeña que sea, cotidiana, donadina de las cosas, todo depende de nosotros. Depende la elevación o la degradación. Entonces, esa es nuestra reflexión para esta semana, gente, que
pensemos cómo queremos vivir en este mundo sin ser del mundo, fijarse objetivos, trabajar, hacer el esfuerzo. Inevitablemente estaremos confrontados a los desafíos. Entonces, ¿cómo los vivimos? Hay un ejemplo que César siempre da, que es acá en Canadá, y yo creo que más que nada en los países del primer mundo, como usted acá en Canadá se está hablando mucho del derecho a morir con dignidad, ¿no? Agarran esas palabras así, del derecho a morir con dignidad. O sea, están queriéndolo ofrecer para los mendigos, me parece que ustedes dicen mendigos, las personas No, que viven en la calle, los indigentes. indigentes, Se dice para mendigos, mendigos. mendigos, bueno, perdón. Para la gente que está en depresión profunda, también tendrían acceso a ese derecho de morir con Los dignidad. enfermos mentales también. Enfermos mentales, la gente que está en fases terminales de cáncer o cosas así. O sea, no, ¿para qué sufrir? Mejor morir. Están gastando mucho dinero en los hospitales, están ocupando un lugar. O sea, un señor anciano de 75 años que no produce más nada para la sociedad y que está costando dinero, ¿no? Al Estado le conviene que muera con dignidad, ¿no? Y se acabó el problema. Para ellos, para todo el mundo. Entonces, en esa sociedad estamos viviendo ahora. Entonces, y hasta ahora yo no vi nadie que se paró y que diga, no, esto es una locura, esto no tiene sentido. O sea, la gente como que va con la corriente, ¿no? Entonces, quizás seamos nosotros los que debemos pararnos y decir, bueno, esta locura no puede seguir, no puede seguir. Gracias. Ah, Vamos a, ya no hay más comentarios. Vamos a cerrar y vamos a agradecer. Vamos a hacer nuestra oración. Que lleve la música. Vamos a tomarnos este momento. Tratar de tranquilizar nuestros pensamientos, nuestro corazón y unirnos en un sentimiento de amor, de agradecimiento. Nuestro Padre querido, nuestro Padre celestial, nuestro Creador, nuestra fuente infinita de amor, de misericordia. Agradeciendo por esta vida, por habernos creado, por este mundo con tantas bellezas, con tantos desafíos. Agradecemos, Señor, por la salud, por nuestra familia, por nuestro hogar, nuestros seres queridos, por todas las bendiciones y las dádivas que nos son dadas día a día. Te agradecemos, Padre, por tu presencia en nuestras vidas, porque podemos decir y sentir, te conocemos, que haces parte de nuestra vida, que buscamos, Señor, ahora caminar hacia ti, vivir en ti. Te agradecemos, Señor, por siempre enviarnos ayuda, por habernos enviado a tu Hijo amado, aquel que nos vino a enseñar lo que era el amor verdadero, lo que es el amor verdadero. El Señor, que fue el único hombre libre en este mundo. Gracias, Padre. Gracias, Señor Jesús. Gracias porque poco a poco tomamos conciencia de nuestro papel en este mundo. Porque ahora tomamos conciencia de nuestra inmortalidad, de nuestras responsabilidades frente a nuestro Padre, frente a esta vida, esta creación. Danos, Señor, siempre la fuerza y el discernimiento para vivir aquí
con tantas dificultades y desafíos, vivir aquí en paz, en armonía, buscando la felicidad plena, Señor, de aquellos que trabajan, de aquellos que se esfuerzan, de aquellos que buscan a comprender y a entender a sus hermanos de caminada. Ayúdanos, Señor, en este proceso. Ayúdanos en este despertar. Ayúdanos, Señor, a elevar nuestros corazones y nuestros pensamientos. Ayúdanos a buscar siempre lo más digno. Gracias, Maestro querido, Maestro, Maestro de luz, Maestro de amor. Te pedimos, Señor, esta luz que se derrama sobre todos nosotros, que viene de ti, pueda traer curación a nuestra alma, pueda traer lucidez a nuestra vida. Necesitamos, Señor, abrir nuestros ojos, nuestros oídos, nuestros corazones a tus enseñanzas. Ayúdanos, Señor, a ponerlas en práctica día a día, en nuestra vida personal, en nuestra vida en sociedad. Ayúdanos, Señor, a hacer de este mundo un mundo mejor, un mundo donde todo mundo se ayude, donde todas las personas se amen. Un mundo, Señor, donde no haya egoísmo ni orgullo, donde la simplicidad de los corazones puedan reinar. Soñamos con este momento, Señor. Permítenos ser esa piedra angular para el cambio. Permítenos ser el ejemplo para nuestros hermanos. Danos siempre la fuerza, Señor. Nunca dejes que las dificultades del mundo nos alejen de ti y de los demás. No dejes, Señor, que las vicisitudes nos envuelvan y endurezcan nuestro corazón. Nunca dejes que la tristeza y la depresión invadan nuestras vidas. Aléjanos del mal, Señor. Aléjanos de todo lo malo. Por la práctica del bien, por la práctica de la caridad. Danos salud, Señor, para cumplir con nuestros deberes. Danos salud para poder servirte, para trabajar, para ayudar. Gracias, Señor. Gracias por todo tu amor. Te pedimos que envuelvas nuestros hogares, que envuelvas nuestros seres queridos, que envuelvas a todos nuestros hermanos que aún no te conocen, todos aquellos que escogieron alejarse de ti voluntariamente. Envuelve, Señor, a todos aquellos que comienzan una vida en esta tierra y a todos aquellos que la dejan. Envuelve, Señor, a todos aquellos que están pasando por momentos difíciles, con las enfermedades, crisis económicas, emocionales, espirituales. A todos aquellos, Señor, que se sienten abandonados en este mundo. A todos aquellos que pierden a sus seres queridos y que no encuentran consuelo. Ilumina, Señor, nuestros corazones y nuestro camino.
Ilumina nuestro mundo, Señor. Ilumina nuestra tierra y a todas las criaturas que aquí viven. Quédate con nosotros, Señor, y sé siempre nuestra fortaleza, sé siempre nuestro refugio, sé siempre, Señor, nuestro puerto seguro. Abrázanos, Señor, y manténnos cerca de ti. Agradecemos a nuestros queridos benefactores, a nuestros ángeles de la guarda y a todos tus trabajadores, Señor. Quédate con nosotros, Maestra. Quédate con nosotros hoy y siempre. Y así sea, Señor.